Estamos en este encuentro, este periodo, vamos a ir desde el 73 al 73 al 83, este periodo que abarca la última dictadura militar, el peor proceso, digamos, o si no está como este momento oscuro. Hoy pensaba, vieron como hablábamos en los 60 de las primaveras, ¿no? La primavera de los pueblos, puede ser la primavera camporista, el plan primavera de Alfonsín, cómo dejamos igual, se dejó, mejor dicho, de utilizar el significante primavera porque ya está asociado a que después de la primavera se viene, digamos. Así que me quedé pensando bien eso, digamos, que ya la primavera parece que es como una palabra medio prohibida. Estamos entonces en el sexto encuentro del ciclo, nos quedan 4 encuentros más. Y bueno, para resumir lo que hablamos en el encuentro pasado, charlamos sobre todas las revoluciones, tanto políticas como sexuales, hacia fines de los 60, tanto a nivel occidente, digamos, y en general, como en Argentina, sobre todo a fines de los años 68 y 69, y todas las revueltas, revoluciones que hubo, todas las primaveras justamente, que hubo en ese momento, que surge el paradigma gay, que no es gay como lo entendemos ahora, sino que acá en este momento gay sí funciona como un paraguas de la disidencia, en contraposición al paradigma homófilo, que era como, vamos a decir, más heteronormado, ahora decir que esta idea del orgullo gay, digamos, y como no solamente que queremos vivir nuestras identidades así, sino que estamos orgullosos de eso. Y las primeras agrupaciones militantes disidentes en Argentina con Nuestro Mundo y el Frente de Liberación Homosexual, que ahí está Franco, que nuevamente le agradezco, y ahora vamos a hablar un poquito más con él sobre cuál fue el fin del el apogeo. El apogeo. Bueno, Cuando un quieras, poquito del... Dale. Presentar un poquito los 70s, después, y después vamos con eso, con el apogeo. Dale, papuche. Los 70s. Son un periodo, ya sí acá va a haber como bastante diferencia en lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando en América Latina en los 70s. Esa foto que ustedes ven ahí al lado, la de arriba es del conocido Estudio 54. La segunda, la de abajo, es una de las escenas disco de Nueva York. Fíjense, digamos, como hay esto de paradigma gay que surge, hay mucha fiesta en los 70s, surgen estas escenas que son aparte paradigmáticas, la música disco, que es muy importante para la comunidad, que va a ser también antecesora del pop más adelante, pero también una época de fiestas y excesos, pero con esta contraparte, sobre todo en América Latina, es un momento, es la década, digamos, en la que el estado de bienestar va mostrando sus crisis. No voy a andar mucho con esto porque es más complicado para explicarlo rápidamente, pero está la crisis del patrón oro, o sea, el dólar se deja de respaldar con oro, esto es una medida que toma Nixon, entonces no va a tener ningún tipo de respaldo, de espalda al dólar, y esto va a causar una reconversión del modelo financiero hasta el momento. La crisis del petróleo del 73, que está ligada al conflicto árabe. El conflicto árabe básicamente tiene que ver con vamos a decir, el proceso de expansión violenta, por decir poco, del Estado de Israel, el proyecto del Estado de Israel, mejor dicho, y el conflicto que va a tener con sus vecinos, que aparece, ¿no?, este conflicto árabe, y después, en base a eso también, los países exportadores de petróleo van a hacer un bloqueo y va a subir el precio del barril, del crudo, lo que, ustedes imagínense, si sube el precio del petróleo, que es la base energética en ese momento, aparte del capitalismo,
suben todos los precios. ¿Sí? Piensen cuando sube la nafta, ¿no? También se arrastra, digamos, como... Y nada, hay un proceso también de desindustrialización a partir de los 70. Progresivamente también se da esta colonización cultural de Estados Unidos en América Latina. Cada vez vamos adoptando más patrones culturales, tanto la moda, el consumo, la comida, así como, no tanto como en los 90, ¿no? Pero en este momento ya empieza a intervenir la tele, más pautas culturales en Estados Unidos, en América Latina. Esto también traje que me parece re importante también, o mejor dicho, un poco, no sé si tan importante, pero que es, que seguramente, digamos, se relaciona con la sexualidad, digo, que es conocida como la edad de oro del porno también, estos 70, fines de los 60 y los 70. Se distribuyen y se producen muchos filmes pornográficos en Estados Unidos, sobre todo, y hay una gran difusión, que van a ver cómo, mejor dicho, va a ser la contrapasa después en los 80, con la crisis del VIH, cambian montones. Pero esta es como en continuación con los 60, fines 60, digamos, los 70 continúan esta línea de la liberación de la sexualidad. Esto va a ser rediscutido en los movimientos feministas. Va a haber una línea que diga que esto es un retroceso, y que esta idea de las feminidades como objetos sexuales para el patriarcado, y otra línea del feminismo que va a decir que no, que está mostrando justamente el avance de los cuerpos femeninos y de su goce sexual. Va a haber una discusión, digamos, dentro del feminismo sobre esto. Obviamente también podemos decir, ¿no? Hasta ahora hay un porno que es totalmente heteronormado y que no nos sirve para educarnos en sexualidad, y que solamente ya aparecen en los 70, digamos, la idea del porno feminista, o otros tipos de films sobre sexualidad, más realistas, más cercanos a la propia sexualidad. Bien, y antes de darte la palabra, Franco, habíamos hablado entonces la vez pasada del Frente de Liberación Homosexual. Comento nomás, antes de darle la palabra, qué son estas cositas que puse acá. Esta imagen, la imagen de la derecha, es de... Ezeiza. Creo que es de cuando Cámpora... Sí, yo lo encontré cuando Cámpora asume, es me en parece. el... No, es en el predio de ¿O es Ezeiza. Ezeiza? Cuando vuelve ¿Ezeiza? Perón, y se reúne el Frente de Liberación Homosexual con las otras bastiones peronistas, tanto de derecha como izquierda, y ahí se encuentra la famosa frase que ahí dice: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Sí. Y ahí es donde lo que voy a explicar a continuación. Dale, hago entonces esto. Bueno, ahí como dijo, yo lo tenía como que fue en la asunción de Cámpora. Fíjense, ¿no? Las consignas que tienen para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad de los presos políticos, que es una de las medidas que tome Cámpora. Paréntesis, ¿no? ¿Cómo es la transición, también rápidamente, de la Revolución Argentina autoproclamada de la dictadura a la elección de Cámpora? Esto tiene que ver con, después de las crisis del Rodrigazo y todos los asos, se va forzando, cada vez se va reclamando, ¿no? La apertura democrática, todos los partidos políticos toman esa iniciativa, y empiezan las negociaciones que concluyen con el Gran Acuerdo Nacional de la NUCE, en donde se abre, digamos, ese espacio a elecciones. Claro. Ahí se presenta el FREJULI, el Frente de... Estoy malo ahí, el Frente de Justicia, Justicia y Liberación, digamos, no sé si es justicialismo. Frente Justicialista de Liberación. Gracias. Presidente de la Cámara de Senadores fue un demócrata cristiano, puso Perón muy resistido. Sí, yo trabajé en esa campaña. Muy bien. Mirá, buenísimo. Niño aún. El FREJULI, ahí está, que ya sabemos que es gracias a Ricardo. El nombre ese que aparece, porque no aparece como partido peronista, porque la dictadura, digamos, había prohibido que un partido tenga nombre propio,
Y también se presenta Cámpora, porque la dictadura también había prohibido que se presente como candidato alguien que estaba viviendo en ese momento, En alguien que España. no esté viviendo en la Argentina. Claro, Entonces por, gana por Andrés eso, Juli con un 49% frente al radicalismo como segunda fuerza, que tenía un 22-23%, y empieza la primera camporista, que es la idea de, bueno, Cámpora al gobierno, pero no a poder, digamos, así como viene Cámpora con la promesa de que va a llegar Perón a la presidencia. claro. Así que te doy la palabra con esa introducción, Franco. Bueno, buenas noches. Me presento de vuelta, ¿no? Bueno, como habíamos quedado en la clase anterior, en el siglo anterior, donde habíamos quedado justamente en la década del 73, estaría interesante también demostrar algo que fue justamente antes de esta asunción, durante este proceso del 70, en el año 1973, que además este Frente de Liberación empezó a publicar la revista Somos, que es justamente el medio por el cual se analizan un montón, y yo en este caso también analizamos este Frente de Liberación homosexual. Y terminando con eso, la relación que tiene este frente con los peronismos, con el peronismo en ese momento, que se puede entender en tres fases o en tres etapas. Que, por ejemplo, desde la autonomía, este Frente de Liberación buscó entablar diálogos con tendencias políticas nacionales. Estos acercamientos podrían dividirse justamente en tres etapas, yuxtapuestas entre sí, y donde el primer intento fue una experiencia iniciada con el peronismo, que la verdad que fue un desastre, un desencanto total por parte del frente, donde en general los peronismos no estaban interesados ni siquiera en hablar acerca de la militancia en ese momento homosexual, solamente utilizando siempre la palabra homosexual como, como, como resumen de de las militancias y todos los activismos de todas las identidades en ese sentido. Donde aprovecharon esta experiencia democrática a partir de la asunción de Cámpora y la llegada de Perón en Ezeiza, donde el CLH se hizo presente en las manifestaciones de Ezeiza y en Plaza de Mayo para festejar el retorno del peronismo y del gobierno. Dio una entrevista al seminario donde fue vapuleado de vuelta. Otra experiencia negativa en relación con este acercamiento. El Frente de Liberación Homosexual intentó demasiadas veces acercarse a una idea de liberación, que era lo más cercano, o sea, el peronismo siempre terminó siendo lo más cercano a esta idea de liberación nacional, liberación de los cuerpos, liberación de las sexualidades, liberación de las identidades, que tenía justamente, que eran las premisas de este gran frente. En el que, por ejemplo, en una de sus banderas terminó siendo Evita, obviamente, y donde la figura de Evita y las consignas de la marcha peronista para que reine en el pueblo el amor y la igualdad fueron robadas justamente de la marcha peronista y quedó para siempre en el léxico de las marchas del orgullo LGTBIQ+. Eh, eso también se podría decir que es como una apropiación de un discurso que no necesariamente era hacia nosotros, hacia las identidades disidentes a la heteronorma, y uno en general las modifica, ¿no? Las hace propias, como puto, lesbiana, torta, traba, y todas esas palabras. En
de manera en que seguía todas estas malas experiencias que tuvo el CLH con el peronismo. La peor parte fue cuando el ERP, el sector de derecha peronista, empeló la ciudad con la frase el ERP, los homosexuales y drogadictos, y la izquierda en grupo de homosexualizaciones con injuria. No somos putos, tampoco faloperos, somos soldados de Vita y montoneros. Así que terminaba siendo uno trataba de negociar con alguno de los dos o con los dos, y terminaban bardeándonos en todos lados. Y acá hay una cita de Héctor Anavitarte, uno de los que formaron parte del primer grupo Nuestro Mundo, donde dice: llevábamos con una timidez una pancarta que nos identificaba. Las columnas que venían adelante y atrás dejaron un espacio para no confundirse con nosotros, los putos. Vivíamos en la marginación de la marginación. Y en este sentido, es por eso donde uno, justamente, cuando como peronista, como kirchnerista y como puto, se encuentra con una un cierto resquemor en toda esta juventud peronista que entendía una liberación nacional, pero no entendía la liberación de los cuerpos. Esta heteronorma que a estas organizaciones, a estas agrupaciones que entendían las consignas del peronismo en general. Después, lo cierto es que las libertades democráticas del periodo camporista permitieron que a este grupo de homosexuales se reuniera y se visibilizara parcialmente. Néstor Latrónico, uno de los otros referentes del Frente de Liberación, señalaba con gracia los arreglos que llevaba a cabo el sociólogo Néstor Perlonger para así llegar justamente a Ezeiza y hablar con la JP, la Juventud Peronista. Y donde llega al fin el tercer intento de acercamiento del CLH, que quizás fue el más exitoso, que se llevó a cabo con el feminismo local, con la Unión Femenina Argentina, la UFA, y el Movimiento de Liberación Femenina, que cabe recordar al respecto que el feminismo de la segunda ola se gestó entre la constitución de los estados de bienestar en Occidente y la crisis del petróleo, y eso es justamente lo que hablaba hoy Darío, la crisis del petróleo a fines de la década de 1960, además de las demandas democráticas exigidas por los primeros movimientos en todo el mundo, donde comenzaron a conformarse grupos de caracteres feministas centrales entre los sectores de clase media que proponían una crítica al sistema patriarcal y capitalista. Y ahí donde uno llega al apogeo para hablar acerca que pasándonos para el 1975, se hablaba en el diario El Caudillo, que era un diario que se publicaba la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, incitó a acabar con todos los homosexuales. Ya se veía, ya se percibía en la sociedad que venía. Por eso hablábamos hoy de que también estábamos en un gobierno democrático y peronista, pero era el peor de los peronismos que se pudo haber vivido. Era el peor de los perones, la verdad. Y esto el autor Patricio Simoneto lo habla muy bien, donde explica que esta AAA
salió a pregonar que linchen a los homosexuales, donde crear brigadas callejeras donde persigan y recorran por todos los barrios de Buenos Aires y que den caza a estos sujetos vestidos como mujeres. Esto es una cita de este boletín. Hablando como mujeres y pensando como mujeres, haciendo alusión a las personas trans. Córtenle el pelo, que en la calle, y rápelos para dejarlos atados a los árboles con leyendas didácticas, como es acá hombre disfrazado de mujer. Eso era uno de los hechos más violentos que se percibía en la ciudad de Buenos Aires en esos años muy cercanos al golpe de Estado del 76. Donde por el Frente de Liberación Homosexual responde a estas publicaciones con un volante titulado El fascismo no amenaza, en 1975, justamente en esta revista, que es la revista Somos, que fue uno de sus últimos volúmenes. Anunció a sus hermanos y hermanas que a la hora de la unión total y sin claudificaciones han llegado los homosexuales argentinos y debemos unirnos sin vacilaciones para defender nuestro derecho a la libertad y a la vida y a enfrentar a nuestro enemigo en común, que era el fascismo. Y ahí, si dependemos de nuestros, hablaba de que si dependemos de nuestros miedos personales en beneficio de todos, podremos vencer y conquistar la dignidad humana que nos niegan desde el primer momento. En la página entera de la revista Somos, en 1974, se reproducía las notas de diarios en los que se detallaban los casos de asesinatos de amorales y homosexuales. En el 76, finalmente, el grupo se disolvió, antes de que se asumiera el gobierno militar. Desde el exilio, sus integrantes mantuvieron las denuncias contra el régimen castrense, que aplicó el terrorismo de Estado. Los intentos de resistir fueron complejos y muchas veces difíciles. El terror que impregnó desde un primer momento a una organización marginada se la fagocitó. La recuperación histórica no puede reproducir este acto. Y ahí es donde medio que doy fin a esta... fue como un corte muy, muy abrupto el del Frente de Liberación, porque se ordenó desde los más desde la jerarquía más grande, que eran Néstor Perlonger, Manuel Puig, a decidir que se desplegaba y que cada uno tratara de sobrevivir como podía. Si se podía exiliar, se exiliaba, y si no, trataba de refugiarse en alguna parte, en alguna casa de un familiar, en la casa de algún amigo, y en ese sentido, Néstor Perlonger terminó, por ejemplo, exiliándose en Brasil, y ahí es donde siguió todo su trabajo y escribió, por ejemplo, el libro de prostitución masculina en Sao Paulo. Y bueno, después sobrevivieron algunos, por ejemplo, Manuel Puig también, que terminó siendo un literato de la literatura queer, justamente, o Juan José Sebrelli, que bueno, termina siendo un ser bastante cuestionable hoy en día, que ahora sigue ahí pidiendo marchas por la libertad de la cuarentena. Es como nuestra Pato Bullrich, digamos, tipo, terminó siendo un intento de revolucionario y ahora es el extremo de la derecha. Bastante cuestionable todo, pero bueno, y medio que acá doy cierre es un poco triste, la verdad, porque fue así, fue cortante, pero justamente eso creo que representa las medidas en esos momentos históricos, donde uno para sobrevivir tenía que ser rápido y tenía que disolverse y desaparecer. Y bueno,
acá doy fin a mi ayuda hacia esta cátedra. La pasantía. Gracias, gracias Franco. Quiero controlar algo antes de seguir. ¿Ahí ven el chat o no? Ahí supuestamente arreglé. No se ve el chat, buenísimo. Listo. Bien, retomo lo que dijo Franco, muchas gracias de vuelta. Esa frase, digamos, que aparece ahí de la cuca, en ese momento era muy común, digo, no tenían una identidad trans, sino que eran varones locas, como se decía, Claro. pero nombrarse en femenino, digamos, como que esta frase sí le dijo, le dijo a Perón, digamos, cuando echó de la plaza a Montoneros, también con esos imberbes inútiles. Vieja loca, te quedas con ese pescado seco de la López Rega también. Mira los chongos que te perdés. Así como, y quería traer, siguiendo, si no conocen la historia de todo lo que pasó en el 73 con Cámpora, y después eso es muy interesante y es como un tener que conocer, se da creo que aumento de la represión hacia la comunidad tiene que ver mucho con este enfrentamiento entre peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Y como dijo Franco, el peronismo de izquierda se quiere atajar como lo peor, podés ser de izquierda, pero parece el meme este de los Simpsons, digamos, como mi hijo será motrero, pero no será puto, digamos. Claro. Como, básicamente eso. Quería traer este debate sobre el machismo en las izquierdas. Ahí voy a tener, en este encuentro tener muchas citas, que es de este librito, que también es para la gente que esté... Basta, Benja me está robando todos los memes. Lo sube después a Instagram y no me da ningún tipo de crédito. Este libro, que es Fiestas, Baños y Exilios, los gays porteños en la última dictadura, de Alejandro Moderelli y Flavio Rapizardi, que es muy lindo libro, muy interesante, digamos, porque no solamente trae testimonios de la época, sino con un análisis muy interesante por parte de los autores. Traigo esta cita para pensar un poco la relación entre los machismos de izquierda en la época. Esto es de un tal Luis B. Yo les tomaba el pelo porque eran oligarcas renegados. No, perdón, esto no era. Yo era un gay clandestino, que por aquella época cogía con mujeres y lo hacía saber, vale decir públicamente era heterosexual. Más aún porque tenía responsabilidad como formador de cuadros dentro del partido, a pesar de ser entonces muy joven. Un día, en uno de mis paseos nocturnos, me cruzo con un chonguito con quien termino transando. Lo pasamos muy bien, pero a la semana me entero de que se trataba de un chico montonero. Me entero del modo más brutal durante una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tenía que dar una conferencia a otros militantes. De pronto, en medio de mi severo discurso, empiezo a oír insultos del tipo puto comilón. Estaba tan asombrado que no podía coordinar las frases. Miro hacia la barra que me insultaba y veo al pendejo de la semana anterior que me clavaba los ojos y sonreía, mientras avivaba a los camaradas. Había contado a toda la facultad que yo era puto, vaya a saberse cómo había armado el relato. Buscaba crucificarme después de su orgasmo. Si alguien se atrevía a preguntarle algo al respecto, me obligaba a mentir. Tenía que seguir engañando. Por eso suelo confesar con pudor que para mí, paradójicamente, la dictadura significó un modo de liberación. Fíjense qué interesante esto. Después del golpe dejé de militar. Ya me había planteado dejar el PRT a raíz de una serie de disidencias políticas. Estas discrepancias, bueno, ahí empieza a hablar, digamos, de cómo llegó su liberación sexual después del golpe. ¿No? Como fíjense esto que fuerte, digamos, de este machismo de izquierda. Lo que quería abrir, en realidad, los comentarios, y les leo y les escucho, es si todavía creen que se siente este machismo en partidos de izquierda, machismo, vamos a decir, homodiante en esa línea. Entonces, si alguien se les anima a compartir, si cree, si conoce experiencias parecidas, digamos, que le pasó a este relato que estamos hablando del 73, déjonos unos segunditos porque por si alguien quiere hablar o escribir. Sí, yo voy a hablar y voy a intervenir bastante, así que ténganme paciencia. Yo creo que la muy buena exposición de Franco tiene, desde mi punto de vista, una contextualización muy actual. Los años 60 y 70 se caracterizaron, desde lo poco que lo pude vivir, por un compromiso en general
O sea, la gente estaba comprometida, ya sea en la Acción Católica, semillero de montoneros, aunque no lo parezca, de lo que sea. Vos trabajás en cualquier cosa. A mí yo tuve la fortuna de que por puto me echaron de un colegio religioso, y así lo sacaron a mi hermano, y caí en la escuela pública, lo que significó un carajo. Pero la gente con la que yo me juntaba tiene seguramente esa mentalidad de los conceptos heterodoxos y la línea homofóbica y todo lo demás que puede, desde nuestra posición puede ser criticable. Uno lo escuchaba decir a Franco el peor de los peronismos. No, para un sector del peronismo fue lo mejor del peronismo. O sea, depende de dónde vos te pares. Entonces, como el peronismo siempre fue tan amplio, y yo con la experiencia del Frejuli, que hay que entenderla, yo si no me equivoco es la primera experiencia en el mundo, pero en América Latina seguramente sí, de un frente. Perón fue un visionario, o sea, la política que rodeó al peronismo fue muy visionario. Había gente de todos los sectores, pero como siempre la capacidad, porque los une el dinero, el poder y la ambición, hacen hegemónicos los de la derecha, porque para ellos es muy fácil, ellos reparten. Mientras que la izquierda y los progresismos, desde mi perspectiva, donde hay dos que son muy inteligentes, se arman tres sectores. Entonces estamos discutiendo la pelotudez de los purismos y de un montón de cosas, mientras ellos hacen sus negocios y entonces avanzan y cooptan. ¿Y por qué cooptan? Porque tienen objetivos claros. O sea, el objetivo de la gente, por lo que yo interpreto hoy, porque yo era muy niño en esa época y no tenía contacto con este tipo de gente, con los que militaban en el Frente de Liberación Homosexual o en las demás organizaciones, es a través de querer la unidad. Por eso hay un Perlonger y hay gente muy progresista en el mismo sector. Porque ellos priorizaban, y a mí me parece inteligente si lo hizo así desde esa perspectiva Perlonger, no puedo decir, y Cervelli, perdón, no puedo aseverar por ellos, pero poder superar, cosa que a nosotros se nos dificulta, porque acá nosotros somos 4 y hay 6 organizaciones. Seguimos en la misma historia, o sea, no podemos definir objetivos concretos comunes. La derecha sí, siempre lo ha hecho, porque el dinero, el poder y el sojuzgamiento, que es necesario y funcional para que funcionen las cosas que ellos pretenden imponer, los une, y por eso no se sorprenden. O sea, yo vuelvo a lo de los 60 y los 70, el compromiso era en todo, en las capillas, en los barrios, en los centros comunitarios, la antítesis de lo que es hoy. Ese es uno de los grandes triunfos del golpe del 76, que fue planificado en ese sentido, porque era, en realidad, el pueblo organizado. Eso fue una virtud del Frente de Liberación Homosexual. O sea, el haber pasado a la clandestinidad fue una decisión muy inteligente para la supervivencia, como muchas cosas para la supervivencia, como sigue siendo hoy. El tema de las disidencias o los géneros fluidos los podemos hablar hoy a partir de las construcciones que se hicieron. Pero en aquel momento, no, fíjense que son todos varones blancos, clase media, alta, no había uno solo de uno de los barrios, que empezó a haber asentamientos, que empezaron a haber culas villeros, y no hay una sola, hasta que aparece, no me acuerdo el nombre, con Jauregui, que fue uno de los primeros vuelcos de Jauregui, porque él decía, no, ellas tienen que luchar por sí mismos, hasta que vio la violencia de la policía, y eso no hace tanto. En los 60 y en los 70 eso era mucho peor, y estaba aceptado socialmente. Fíjate que se atreven a escribir de atarlos en un árbol disfrazado, cosas que son injuriosas. Por eso es muy importante, y no dejar de ver, desde mi perspectiva, el hecho de que la ESI es central en este tema. ¿Por qué la Iglesia Católica, sobre todo, bueno, y el evangelismo también, combate tanto la ESI? Porque tiene una perspectiva que abre, que fue lo que, para mí, en lo personal, si no yo sería un Cervelli más, el tema de la posibilidad de que sea laico y poder tener una apertura de la cabeza que te va a permitir hacer eso. Las decisiones siguen siendo personales. El tema es que los individualismos están exacerbados y van a ser más profundos ahora, para mí por lo menos, por el tema esto de toda la data y todo lo demás, que es personalizado el tema, pero con un objetivo, seguir manteniéndonos separados. Porque la unión hizo que
se puedan empezar a hablar estos temas. Para mí, por eso fue importante que esté todo el espectro, que además nunca va a ser más, según lo poco que yo leí, del 7% de la población que tiene una disidencia. ¿Y en qué está basado eso? Y bueno, que en las zonas urbanas es del 10% y en las zonas rurales es del 5%, el promedio es 7,5%. Se toma eso como valor. Entonces, eso te dice que vos desde Ricardo, te voy a tener que poner un cepo a la palabra. Sí, Perdón, te pongo un cepo a la palabra, porque no vamos a llegar si no. sí. Y, Pero yo y para redondear te digo, yo quiero que comprendas que había un compromiso Totalmente, que no totalmente. se ve ahora, ni se va a ver por un montón de circunstancias. O sea, Totalmente. Y digamos la efectividad de la dictadura en eso. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Pero bueno, ya te voy a dejar un cupo de palabra. No, mentira. Ahí estaba leyendo mientras, gracias Nico, interesantísimo. Nico, vos estás, lo voy a agarrar, en Formosa, ¿no? Si me podés escribir ahí. También, digo, otra cosa, Formosa, no sé cómo estará, digamos, pero me parece medio complicadito también Formosa. Pero esto sí, estas experiencias, digamos, porque para mí, digamos, hay todavía esta cosa fíjense aparte, porque voy a hablar de izquierda como partidos de izquierda que se posicionan, digamos, que no partidos que están en el frente gobernante ahora, sino partidos que se posicionan a la izquierda, por eso PRT, el Partido Obrero, frente izquierda, digamos, etc. Y a pesar, digamos, de que traen después, la izquierda trae un discurso renovado y trae un encuentro con los feminismos, todavía pasan estos espacios. También hay que situarlo en Formosa también, con sus características. No sé si hay alguien, digamos, que milite, que conozca partidos de izquierda acá, en la misma facultad, digamos, como son acá también en Chaco, en Corrientes, o en Misiones, etcétera, digamos. Cuáles son sus experiencias al respecto. Yo, en mi experiencia universitaria, digamos, como no recuerdo mucho que se instaure. Por ejemplo, Berlonger puede ser alguien que puede ser súper recuperado por la izquierda, porque era trotskista. Se acercó al peronismo, era del trotskismo, digamos. Y Miramer, increíble también es eso, digamos, como... bueno, esto también hay que tener. Mucho del discurso a veces de izquierda es que se subordina la lucha al patriarcado, que es muy importante la lucha contra el capitalismo, digamos. Como esto como también lo dice Lucas, digamos, como que hay cosas más importantes. Que medio, fíjense que tiene ese olor a eso que decía Franco la vez pasada, de que es algo de burgués, digamos, como la homosexualidad tiene como una cosa de burgués, esto de que se subordina la lucha contra el patriarcado a la del capitalismo. Esta fue una hipótesis que se sostuvo en Cuba, por ejemplo. Terminamos con el capitalismo, vamos al socialismo y desaparece, y todo lo contrario. ¿Sí? Como todo lo contrario es lo que pasó. Pero yo creo que hay una ortodoxia dentro de la izquierda, digamos, que pensamos más en la cama que en la fábrica. Bueno, hay cierta verdad, igual, digamos, las fábricas están para no pensar, no sé. Después podemos discutir eso, pero sí, me parece como que esta cosa del machismo de izquierdas es totalmente aparte de Hipócrates, como los chistes, la hipotenusa, en fin, la hipotenusa. Bueno. Por ahí yo quería aportar Sí, Laura, buenísimo. Una idea que tengo dando vuelta. El año pasado, acá en Córdoba, se armó el Alerta Torta, no sé si han escuchado por ahí hablar, que nace como una asamblea, ¿no?, de identidades lésbicas, y en una nos encontramos así con los compañeros y era como contándonos, ¿no?, las historias y de dónde veníamos, y éramos todos ex militantes de distintos partidos políticos, tanto como los llamados como izquierda,
como también quienes venían como del lado más del peronismo, digamos, ¿no? Como esas cuestiones ahí discursivas que hay dando vueltas. Y como la crítica, digamos, siempre iba por el lado de, teniendo en auge un feminismo, bueno, feminismos, como muy en agenda, ¿no? Incluso estos mismos espacios feministas que se le armaban, ¿no? A los partidos políticos dejaban como de lado a todo lo que eran, bueno, nosotros en ese momento estábamos discutiendo identidades lésbicas y cómo se veían afectadas la torta, digamos, adentro de los partidos y la invisibilización que se hacía constantemente. Eso por un lado. Y otra que también, otra idea que tengo como dando vuelta es como la organización, la estructura per se, ¿no? De las organizaciones políticas, que por lo general siempre son bastante verticalistas, y eso entiendo yo como una lógica de relacionamiento patriarcal, digamos, y ahí también me parece como interesante por ahí discutir o nada, solamente exponer la horizontalidad que vienen a presentar por ahí las organizaciones un poco más de la disidencia o desde el feminismo, digamos. Nada, y después lo primero que pensé con esto de los machismos de izquierda fue la oleada esta de scratches que hubo hace un par de años, cómo cayeron adentro muchos de les militantes que por ahí nosotros veíamos, no sé, ahí en la facu, ¿entendés? Como esas cosas se me vinieron. Genial, genial. Ahí está. Gracias, Lu. Te dije Laura, perdón, antes porque pensé que se había aprendido el corredito de Laura. Ahí también veo, gracias también, Ricardo, lo que escribiste, y Brenda. Eso también, ¿no? Como del insulto todavía que sigue siendo puto, también mismo dentro de la rosca partidaria. Y esto también, ¿no? Cómo van cayendo los scratches a los machitos de izquierda, digamos, así como... los zurdos no quitan los machitos, digamos, sería la lección. Bueno, voy a ver cómo estamos medio apuradito de tiempo. Introducir a esto, así como ya se perfila desde fines ya del peronismo, después de que muere Perón, sobre todo como en la crisis de gobierno, se pensaba aparte que cuando llegue Perón iba a poder rearmar la sociedad, como era él el padre, aparte, era el padre que volvía y iba a ordenar a la juventud, porque la juventud estaba radicalizada, esa era la idea, digamos. Muere Perón, aparte no lo pudo hacer, digamos, como que lo creo que marcó es como no pudo controlar el peronismo, Perón siempre lo desbordó, o mejor dicho, en ese momento se nota como cómo lo desbordó al mismo Perón, con esa, ¿no? Con la excusa de esta radicalidad es que después se va a imponer el golpe, o este descontrol, es que van a hacer después el golpe a Isabel. Ha atravesado también todo esto por la crisis del petróleo, ¿sí? Como el peronismo viene con esta idea también de recuperar la economía, pero bueno, está atravesado por vuelta hiperinflación, digamos, ¿sí? Como llegan en medio de una crisis. Bien, ¿por qué hablamos unas cosas que aclarar sobre la última dictadura militar y por qué marcamos que fue un proceso genocida? Este concepto de genocidio lo vamos a sacar de Daniel Feierstein, que es un sociólogo también. El libro no lo tengo para disponerlo porque nada, voy a pasar sí el genocidio con práctica social, que es un libro que recomiendo un montón. Lo que hace es interesantísimo, es compara procesos del nazismo con la última dictadura militar y encuentra paralelismo, digamos, y trae esta conclusión de que tanto el nazismo como la última dictadura fueron procesos de genocidio. Y también trae esto Feierstein, que no comenzó con la última dictadura, sino en 1975 con el operativo Independencia en Tucumán, que fue un operativo dirigido acá también por esta mujer, que ya la vemos, digamos, muy bien acompañada, fíjense qué foto, con militares en Tucumán para aniquilar directamente a las fuerzas de Lerma.
que allá comienza, digamos, este proceso de aniquilamiento. ¿Por qué no? También sostenemos estas teorías de que no fue ni una guerra, no fueron dos demonios, no hubo desbordes de los militares, ¿sí? Como la excusa del último golpe fue que iba a terminar con estos grupos de izquierda que eran terroristas, ¿sí? ¿Por qué no fue una guerra? Una guerra implica dos poderes estatales enfrentándose. Acá no había dos poderes estatales. Otra cosa más. Estos grupos montoneros, ERP, el poder de guerra que tenían, el poder de ataque, estaba prácticamente desactivado hacia el 76. Con esto, por ejemplo, la pidió de independencia, digamos, como sus fuerzas estaban totalmente desplegadas, como estaban exiliando, porque de vuelta, es como si estás, no pasó lo de Cuba, digamos, ¿sí? Como era una fuerza del Estado contra pocas personas que estaban no sabe la palabra, digamos, pero sí como desplegadas. La teoría de los dos demonios que se toró fuerte con el relato del informe de la CONADEP, también como que eran dos demonios, ¿no? Por un lado los militares malos y por un lado los grupos de izquierdas malos. ¿Por qué tampoco sostenemos eso? Primero, porque de vuelta estamos diciendo, no eran grupos que tenían la misma fuerza, no era lo mismo el Estado que estos grupos que ya estaban otra vez totalmente despedazados para el 76, no para el 78, 79, ya para el 76 ya estaban, ya cuando asume el gobierno militar. Y porque ese dos demonios también deja como que eran dos cosas que pasaban al lado nuestro de la sociedad, no tiene nada que ver. Como si no fuera que hubo complicidad civil, digamos, en todo eso, como si fuera que la sociedad estaba aparte, como si eran dos demonios que estaban luchando. Todo esto lo sostiene muy bien. Ni tampoco un desborde, no es que se les pasó la mano a los militares. Como estaban bien, pero se les pasó la mano. El llamado proceso de reorganización nacional, como ya dice el nombre, tenía un proyecto muy bien establecido, digamos, desde el comienzo, ya está bastante documentado también eso, que se proponía eso, era parte de la política pública, digamos, del proceso. No era algo que se le desbordó, ups, se le pasó, digamos. Ups, desaparecimos sin querer, digamos, a gente, digamos, como que era parte de la política del proceso. ¿Qué es una práctica social genocida, entonces, desde Feierstein? Un dispositivo de poder que busca destruir relaciones sociales de cooperación y autonomía por medio del aniquilamiento de una fracción relevante y se usa ese terror para establecer nuevas relaciones sociales. Cuando se empieza a perseguir, y comienza aparte con la idea del subversivo, el subversivo como que concentra todos los males del mundo, así como esa figura del subversivo, o la figura del terrorista, que empieza a concentrar, digamos, todas las otredades y alejarlo de la sociedad como algo que no está acá. Por eso traíamos hace unos encuentros el caso de los mapuches. Vieron que Bullrich como se los acusaba de terroristas y que no son argentinos, como que se va expulsando es que se va distanciando unos otros de un ellos, y al ellos cada vez hacerlo más deshumano, digamos, ¿sí? Como pasaba en el nazismo también, deshumanizando a los judíos, diciendo que tienen características animales. Bueno, lo mismo pasó acá con la categoría subversivo. ¿Sí? Subversivo era algo deshumanizado, digamos, ligado a algo que iba a traer desorden, caos. Lo que se pregunta Feierstein es, bueno, pero ¿qué tenían en común? Porque vieron que la dictadura persiguió monjas, persiguió estudiantes, persiguió sindicatos, digamos, persiguió, como no solamente eran peronistas las personas que perseguía la última dictadura. Entonces, ¿qué tenían en común? Según Feierstein es que lo que persigue la dictadura era justamente estos grupos que buscaban, a partir de la solidaridad, ir contra el régimen, el gobierno, digamos, así como ese vínculo que formaban. Eran estos sacerdotes tercermundistas, digamos, que a través de la cooperación buscaban luchar contra la injusticia del capitalismo. Estudiantes que se unían para marchar contra el aumento de los boletos, digamos, así como cualquier forma de organización y solidaridad, digamos, de gente que se junta para luchar contra una causa, eso perseguía la dictadura, y a través de la desaparición, ¿qué te daba? La gente le daba miedo, como no vamos a irnos, no vamos a juntarnos, no nos juntemos, ¿sí? Porque, y ese miedo es la verdadera política, y ahí es que fue muy efectiva la dictadura. La frase habrá sido por algo, digamos, como por algo la habrán desaparecido, es esta cosa de lo efectivo, ¿no? Como primero que de creer que las personas desaparecidas eran estos demonios, y esto que algo malo habrá hecho, como algo malo habrá hecho, cuando en realidad tenían que ver mucho con prácticas de cooperación que iban en lucha de algo.
¿Por qué digo que fue muy efectiva? Porque post-dictadura, digamos, se debilitaron mucho las grandes organizaciones, ¿sí? La fuerza sindical, el sindicato quedó totalmente destruidos, los movimientos estudiantiles, la juventud, que estaba muy, ahí como diría Mirta, muy politizado, como esta idea, ¿no? Esta idea de lo político como mal, básicamente es. La última dictadura logró instalar la idea de lo político como mal. Si la política es una dimensión humana que tiene que ver con el trabajo conjunto para decidir cosas, la dictadura instaló esta idea de que la política está mal, de que trae problemas, que tiene que ver con la subversión, y en eso fue muy efectivo, ¿sí? Como logró establecer, como dice acá, nuevas relaciones sociales. Logró establecer básicamente, en síntesis, el neoliberalismo, digamos, como dejó abierta la idea de la política, ¿sí? Esto se entiende, hace falta porque esto acá me metí, digamos, muy conceptual. Si leo a alguien, si no se entendió algo, o quiere que repita, digamos, algo. ¿Se entendió? Sí, no, pueden escribir. Gracias. Perdón por joder, pero necesito esta cosa, digamos, porque realmente puede ser que y son temas que están muy instaurados, digamos, esta idea de que la dictadura tuvo un desborde de los demonios, digamos, como que está muy instaurado, de la antipolítica. Y bueno, también contextualizar esto. Si el Plan Cóndor, habíamos hablado de que quería hablar más de Latinoamérica la vez pasada, algo que nos debíamos. En este momento se puede hablar muy fácil de Latinoamérica porque, acá como ven, fíjense cómo coinciden. Pinochet, Brasil, que tiene ahí 20 años de dictadura, Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, 73 también, Banzer en Bolivia en el 71, el Dora Argentina, que ya veníamos aparte de desde el 66, veníamos ya de golpe en golpe, con la doctrina de seguridad nacional. Esa es una doctrina está impulsada por Estados Unidos, en donde, Estados Unidos, digamos, cuando se dice que apoyó, es que realmente se juntaban, hubo como congresos de milicos, ¿no? En los que se les enseñaba prácticas de represión, se les enseñaba la doctrina. La idea era que el ejército tiene el deber de garantizar el orden interno, y eso es expulsar la amenaza comunista. Estamos en la Guerra Fría también. Entonces la política es esta, la de expulsar el enemigo interno. Ahora la idea es que la guerra, eso es lo que cambia. Antes la guerra tenía que ver con una concepción de que se hace con el que está afuera. Ahora la idea es que está metido el enemigo adentro, que son estos subversivos, y hay que luchar, hay que hacer la llamada guerra sucia a estos enemigos. Entonces la guerra se puede hacer en cualquier lugar. Hay que hacer la guerra en las escuelas, en los partidos, en los sindicatos. Hay que expulsar a ese enemigo interno que es el subversivo, que es el comunista. Este fue el Plan Cóndor. Esto está documentado también, digamos, ¿sí? Como los vínculos que había entre las dictaduras, se pasaban personas a campos de concentración, en Uruguay, Buenos Aires hubo mucho, Brasil también, digamos, ¿sí? Como Chile también, y algunas dictaduras que son muy efectivas, como la chilena. Fíjense cuando termina, y yo creo que Chile no se saca todavía, no tiene el trabajo que tiene Argentina, eso tenemos una gran ventaja. Argentina tuvo un gran trabajo de desprestigio de la dictadura. Chile hay gente que dice todavía, viva Pinochet, digamos. Yo creo que en Argentina eso no pasaba, hasta Macri, ahora sí, capaz, hay gente que dice, saca fotos, ¿no? con Videla, pero digo, en general, digamos, está muy desprestigiado a nivel social la figura de la dictadura. Y este ejemplo latinoamericano, ¿no? Que quería traer, que tiene que ver con Pedro Lemebel y Franco Casas. Pedro Lemebel es un autor que hay que leer. Y yo voy a traer, digamos, cosas de Lemebel. Tiene unos poemas, unos ensayos hermosísimos. Ahí está Pedro con Franco, que esas eran las yeguas del Apocalipsis. En el 87, en plena dictadura pinochetista, salieron así, salieron desnudos en caballo a recorrer las calles. Acá se ve, ¿no?, imitando la obra de Frida Kahlo. Y es, como digo, importantísimo. Y fíjense el acto
valentía que tiene que eso no pasó, creo, no hubo una performance a ese nivel, digamos, en la última dictadura militar acá. Imagínense en el Chile pinochetista que todavía tiene, y vemos ahora todavía, como el caso del asesinato del estudiante, la fuerza Carabineros, digamos, ¿sí? y la legitimidad que tiene Carabineros en la sociedad chilena. Y quería traer esto, a ver, paro de compartir pantalla y recomparto esto, quería compartirles. Este es un manifiesto, es conocido, pero lo vamos a leer de vuelta. No sé si alguien se anima a leerlo o prefieren que lo lea yo. A ver, dale Nico, dale. Después es largo, así que si querés en un momento cambiamos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de... Hablo por mi diferencia. Entiendo lo que soy. Yo no soy tan injusticia. Democrática. Ahí se cortó justo. ¿Se cortó no el resto? Sí. Si puedes retomar desde no soy un marica disfrazado de poeta, por favor, Nico. Nico, ¿estás? Bueno, sigo entonces. Esto pasa también con la... Si tuviéramos presencialmente, no pasaría. Hola, ahí se me escucha, creo. Ahí está, dale. Sí, podés retomar entonces de no soy un marica disfrazado de poeta. Al principio. Ahí está. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defendiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Pero que la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y de tránsito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardo con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra. A los colizas comidos por las jaivas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? El tiempo noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos. En los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido. Si le hablo de estas cosas y le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solo en la sierra algo se nos iba a ocurrir?
aunque después me odie por corromper su umbral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo del CNI lo irse a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la usted se jacta, se la metieron en el regimiento un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fui al estadio, y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelvan al compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias, Nico. Gracias. Ahí como ven, este manifiesto lo relata, es su intervención en un acto de la izquierda en 1986, de vuelta, en plena dictadura pinochetista. ¿Vieron? Si no lo conocían, digamos, como es genial esto. Y tiene estas frases que son fuertísimas, interpelan tanto, las risas, esto, no me acuerdo cómo hacía, las cicatrices de las risas en las espaldas. Fíjense cómo hace también vínculo con lo que veníamos leyendo el testimonio de esta persona que estaba en filosofía y letras. La alita rota y un pedazo de cielo rojo, obviamente son todas referencias que les hace a socialistas. Acá había otro que se homosexualice la vida, que esto era uno también de un poco de las banderas del frente, ¿no? Como que se homosexualice la vida. Y eso, ¿qué se va a hacer con los homosexuales cuando venga el socialismo? Digamos, esta pregunta, ¿qué se va a hacer con los homosexuales cuando venga? El sidero cubano es porque realmente en Cuba había sidarios que eran lugares donde juntaban a la gente que tenía VIH, digamos, y eso pasó. Tiene unas crónicas increíbles de Medel sobre los sidarios cubanos. Hay no sé dónde lo puedo contar, digamos, tiene que ver con interpelar la idea del hombre nuevo. Esta. No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro del hombre nuevo. El hombre nuevo es también esta idea del comunismo cubano, ¿no? De un hombre nuevo que necesita la revolución. No habrá ningún marica, digamos, que esté desequilibrando esto. Bueno, ahí me parece hermosísimo, digamos, ese manifiesto para traerlo. Y así nos vamos entonces a nuestra dictadura y nuestras figuras
Y tengo otra cosita para compartirles, pues me vine con todo, súper tecnológico, súper señal tecnológica. Bien. ¿Se ve recortado? ¿Se ve bien? ¿Me avisan? Digamos, debe estar normal la pantalla solamente. Ah, perdón, tengo que convertir el audio. Ahí está. Esto que estoy por poner ahora es un fragmento de un documental, esto es de Salida de Emergencia, que viene en el capítulo 7, que habla sobre la represión a la disidencia durante la dictadura. Es el testimonio de una mujer trans que van a escuchar, solamente un fragmentito. Es uno de los videos que yo subí, al link de videos, que también les súper recomiendo este videito. Y sin más preámbulo, En este momento tengo 54 años, soy del 9 de diciembre de 1956 y yo vengo de los 21, 22 años que salí a prostituirme, justo me largué, que fue cuando estaba la dictadura. Conocí a una chica que le decíamos La Mono y me dijo que mejor estaba para trabajar en Camino de Cintura. Si yo estaba dispuesta a ir, pero tenía que pagar una plaza. Entonces tomé la decisión y fui, empecé a trabajar y cayó el jefe de calle de la comisaría de Lavallol. Entonces mandó a levantar a todas. Y dijeron, no, dice, quédense tranquilas que van a ir a un lugar muy bonito, van a estar bien. Entonces fuimos remitidas acá 2 chicas en patrullero. Cuando íbamos llegando, me acuerdo que era ruta, y nos hace agachar. Cuando nos hacen agachar, nosotros entramos, yo de esa vuelta vi con mi compañera que se cerró un portón de lata, era oscuro, una lamparita así, y ahí hay un escritorio con un policía gordo, un asqueroso. Dice, bueno, vengo remitiendo y hay muchas. Dice, bueno, subílas y ponelas en los buzones. Bueno, nos trasladamos, nos fueron metiendo en un pasillo largo, los buzones estaban sobre esta mano derecha y nos fueron poniendo, ¿viste? Lo único que sentíamos era cuando iban a algún buzón por los ruidos, ¡fum, fum! ¿Viste? De esos andados y esos sonidos. Y bueno, ahí venían y decían, bueno, hay 2 que hay que fiestarse. Y a veces una, ¿viste? En ese momento, bueno, no. Dice, ¿no querés? Está bien, te cerraban, boom, de vuelta. Y ahí tenías que pasar. Y vos llamabas, dice, ¿querés comer? Y agarraban el buzón, ¿viste? El buzón, agarraban, te levantaban así y ahí te pasaban el miembro. Dice, bueno, entretenete un poco y te traigo la comida. Presa. Y en las comisarías, escúchame, te decían, ¿cómo te puedo decir? Caíamos, nos remitían, bueno, sabían que teníamos que estar 2 o 3 días, y ahí ya los presos decían, esa es mía, pero te venían y te preguntaban si una quería, los días que estabas bien, y escúchame, a veces, como te digo, si te gustaba el chonguito, pesaba, nos daban colchón, sábana, frazada, teníamos la comida. En cambio, si vos no, te la tenías que arreglar. Te daban pizza, a veces, como te daban los policías, fría, de tu forma. Eso estaba a criterio tuyo. Eso pasaba en las comisarías. Pero no es, si vos aceptabas, no es, acá en cambio no. Acá te obligaban. Porque a mí cuántas veces me tiraban las botellas de agua, pues sacarle la botella de agua y escúchame, 2 días sin tomar una gota de agua y comer no pasás. bueno, ¿se pudo escuchar bien ese fragmentito? Recomiendo de vuelta, eso es lo que está en el Drive, en los links de videos, es súper importante. Me parece muy interesante esto que dice de las diferencias de las comisarías antes de la dictadura, digamos, y después, pero al mismo tiempo la continuidad que hay, que eso es algo como la continuidad de la represión.
no es algo que el 76 vino a instaurar la represión a la comunidad, sino algo que ya se venía, digamos, como sintiendo. Tenía estas diferencias, como marca muy bien, digamos, que ahora era una obligación, pero terrible, ¿sí? Hoy hablamos de los cuerpos trans, después también habría que ver qué pasaba, pues tenemos algunas cositas acá, pero qué pasaba con maricas, qué pasaba con identidades tortas, digamos, qué pasaba con eso. Si podría ese ejemplo, después lo pueden ver bien en ese video completo, que trae mucho más otros relatos. Ella estuvo en el Pozo de Banfield, el llamado Pozo de Banfield, un campo de concentración de la dictadura. Y que tener este costado un poco más lindo, vamos a decir, como para ir hasta esto de reforzarle el tema de las resistencias. Y como este libro, digamos, esto se llama Fiestas, Baños y Exilios, que son las 3 estrategias de resistencia, me parece, en la última dictadura. No voy a ahondar mucho, digamos, porque es como decir el libro completo, pero sí tengo algunas citas marcadas de otros testimonios. Acá tengo uno, por ejemplo. Cada vez se hace más chico el gueto, a pesar de que se abren locales nuevos todos los días. Digo gueto en un sentido diferente, como un espacio cambiante donde circulamos las locas en busca de aventuras, no como una zona de exclusión o de encierro como el de los judíos en Varsovia. Para mí, antes toda la ciudad era un escenario para armar sexo, a pesar de la policía y de los militares. Era cuestión de saber dónde había peligro y entonces de evitarlo. Si iba a un lugar de pique y no había nada, era que había pasado algo o estaba por pasar. Hoy, en cambio, esto es interesante la diferencia que hace con los 90, con los 2000. Hoy, en cambio, todo queda reducido a los cines porno, los saunas, los boliches y los taxi boys. Los más yuppies están en su departamento privado del centro y los lumpenes en las calles del barrio norte. Y existe esa especie de paja tecnológica que uno puede ejercitar en líneas eróticas por teléfono en el chat de internet cuando se tiene computadora. Hasta el Mundial de Fútbol del 78, antes de que se practicase una purga antihomosexual para dejar limpia la ciudad de elementos indeseables, había varios lugares donde bailar, aunque medio tapados, que abrían algunos días a la semana para los gays. La Gallola, en Caseros, Freedom, Vikingo, Chelobeco. Estaba incluso el sauna de Paraguay y Larrea, donde a pesar de los falsos rezongos de los dueños, en las camillas del vapor todo era meta y ponga. Después había el Pueyrredón, que regenteaba a los Ernestos, padre e hijo. Poco antes del 76 había prosperado el famoso Juventus en Pacheco de Melo, que tenía reservados para acoger y donde una vez cayó la cana e hizo un desastre. Después del 78 quedó abierta la Disco Experiment, que era para público mixto y donde una noche llegó a sorpresa Nureyev. Uno de sus dueños era uno de estos gays recién llegados de Estados Unidos que quería imponer la música disco. El boliche era todo blanco, muy iluminado y vigilado. La cana hostigó tanto al lugar, a pesar de que iban los putos chetos, que el dueño gay se hartó y vendió su parte a los socios heterosexuales que también lo jodían. Después siguió Nueva York, sí, habla pero dice acá, pero en la dictadura, cuando todavía no se había privatizado los ferrocarriles y el SIDA no existía, el verdadero auge era el de las teteras. Diego, creo que sí está, yo voy a tratar de buscarlo, a ver si está digitalizado, porque realmente es un libro increíble. Esta es la reedición que hizo Página 12, ahí como hace unos años. Algo que toman realmente interesante de la dictadura de las teteras, y este caso de las regentas de teteras, como había, y toma la parte, la parodia de que había como propias generales, que de vuelta eran varones que se llamaban como mujer, no se identificaban como mujeres trans, que tenían como regentaban el lugar, eran como generales de las teteras. Como la mayoría de las regentas, la Lisette era inteligente, creativo, mentiroso y autoritario. Creativo con los grafitis, ingenioso y venenoso con la lengua. Mentía en cosas ridículas. Por ejemplo, contó una vez que había conocido a un chongo superdotado, que lo había invitado a su mansión y que todo el piso del salón, que tenía como 20 metros, estaba hecho de una sola pieza de mármol. Todos fingíamos creerle porque de otra manera empezaban los gritos y los golpes. Cuando entraba la tetera, alguien que a él le desagradaba por algún motivo o sin ningún motivo, lo sacaba a empujones. Uno se atrevió a desafiarlo y una noche se metió en el baño. Uno de los súbditos de la Lisette la llamó y se lo contó. ¿Para qué? La loca se fue disparando y terminó metiéndole el pobre tipo la cabeza en el inodoro turco. La Lisette manejaba el baño como su reino. Apenas llegaba empezaba a palmear las manos, a dar órdenes y exigir explicaciones.
Se aprovechaba de que la mayoría de las locas necesitaban desesperadamente el silencio, no levantar la perdiz. Inspiraba respeto. Era muy joven, ágil, fuerte y fibroso, y hacía de equilibrista en el columpio de un circo que paraba cada tanto por la estación del Grano R, aunque siempre se las daba de artista de renombre. Era enemigo acérrimo de las otras regentas, como la Vivi o la Claudia, que era una máquina chillona de coger, y así como era pasivo como una papa, tenía el aspecto de un camionero velludo de 2 metros. Me acuerdo que una vez la vi bajar las escaleras de la estación del 3 de febrero, corriendo y dando chillidos, con los pies metidos en unas chilenas de taco chino. Fíjense qué parecido a lo que veíamos en los 20 de los relatos no me acuerdo el nombre, pero de la Bella Otero, esta idea de la parodia, digamos, como que mucho el código tiene que ver con eso, ¿no? Como la parodia, esto de la mentira todo el tiempo, como mentiras exageradas que se saben que son mentiras. Otro episodio de teteras muy importante que quería traer era, y aparte la ironía, ¿no? De que son generalas durante una dictadura en un baño público. Esto pasó en el Mundial 78. Se estaba festejando el triunfo, venían hordas de varones de todos lados, salían de los trenes, de las alcantarillas, con banderas, camisetas, se llenó el baño y un grupo de locas nos quedamos ahí durante un buen rato a ver si de tanta algarabía se ligaba algo. De pronto las luces se apagaron, quedamos casi oscuras, era un sueño. Todos los tipos se pusieron a cantar y uno gritó, a ver quién es el macho que me la chupa. Los disfrazados de machos aparecimos enseguida. Las mariquitas armamos en la tetera la contrafiesta del Mundial. Esto de vuelta como parece clave para entender resistencia, ¿no? Como un contramundial, una contrafiesta, mientras estaban, y aparte lo ligado al mundial, ¿no? Los campos de concentración, este lugar para el goce sexual dentro de la dictadura, digamos, ¿sí? Como son contracaras muy fuertes también, como uno imaginarse, digamos, eso, que estaba pasando tortura, y al mismo tiempo estaba pasando esto, ¿no? Como, pero nuevamente, es como, me parece a mí, ¿no? Que son esos espacios de resistencia, esos espacios de oxígeno. Que traigo acá. A ver... Bien, también es muy interesante ver la ligación que había entre maricas, locas y Fuerzas Armadas, así como la policía, el ejército. Este es un relato que es bastante también fuerte de un policía, ¿no? De alguien que se relaciona con un policía. Después de acabar, los tipos se ponen molestos. Te dicen, no te quiero ver más por acá, y una percibe que lo que no quieren es verse a ellos mismos. Una vez, en el baño de Constitución, cuando yo no tenía más de 15 años, un cana de civil me mostró la chapa y como siempre me amenazó con denunciarme a mis padres por algo que ni siquiera había tenido tiempo de intentar. Me hizo seguirlo y tomar con él un tren en dirección a Banfield. No hablamos en todo el viaje. En una estación anterior, no me acuerdo del nombre, bajamos. Yo estaba aterrado. Me llevó hasta unos durmientes y en un vagón abandonado me obligó a besarlo, me pegó y después me violó. Lo increíble es que se enojó conmigo porque me dijo que yo le gustaba, que por eso si volvía a verme me notaba. Unos años después me pescaron otra vez en la tetera de Constitución, pero ahora estábamos en la época del neoliberalismo. El policía que estaba de uniforme me pidió dinero para poder hacer tetera. Me dijo, tantos pesos, tanto tiempo. La era de los negocios. Otra vez la contraposición, ¿no? Va a ser fuerte entre 90s, 70s, 80s, de cual el policía se convierte en una especie de negociación de tarifa tetera, digamos. Pero bueno, este relato fuerte de violación. Y, perdón, no, pero poner esto acá en el transcribir cada estos 400 años, así que por eso lo estoy leyendo simplemente. El otro tema son estas fiestas. Estas dos fotos son de las fiestas en el Delta, en Tigre. Acá tenemos otro testimonio. En el verano del año 79 hicimos una party maravillosa, era party, ¿no? El concepto de las fiestas que se hacían. Queríamos festejar que mi novio se había recibido de odontólogo y por fin conviviríamos después de una pelea familiar. No ahorramos gastos y queríamos hacer barullo. Contratamos un servicio de lunch y a una loca para que pase música. Además compramos una bola giratoria de espejitos que convirtió a mi living en un símil del Estudio 54, ese estudio que habíamos hablado al principio. En lo mejor de la fiesta cayó la cana. No se llevaron a nadie de la fiesta, pero fueron deteniendo a los que salían uno por uno en las esquinas. Desde ese momento muchos vecinos me negaron el saludo. El dueño me rescindió el contrato por las quejas. ¿Ustedes creen que fue porque organizamos una fiesta? No, tesoros.
Se horrorizaron porque se dieron cuenta de otra cosa. En la fiesta había 70 locas cantando la marcha nupcial, 2 vestidas para el matrimonio. Esto también que es también lo que va a pasar, ¿no? Son los matrimonios irónicos y de verdad en las fiestas. Y tengo uno más. En todas las fiestas armábamos una brutal puesta en escena. Algo muy común en aquella época era la decoración con unas palomas de papel crepé que se soplaban y movían las alas. Saturábamos la casa con guirnaldas, flores y cuadros prestados, miniaturas de porcelana y todo lo que imitase a la plata y hasta el oro. Máscaras, capas, plumas y sombreros eran siempre bienvenidos. Servíamos de nombre francés, que ya ni recuerdo, y cualquier budín era un pie. En el tope de las bandejas se debía privilegiar lo exótico y costoso, y las bebidas se tenían que conservar en su botella, siempre y cuando la etiqueta confirmase que se trataba de algo caro. El rojo era el color, el principal de todos los colores. Los vestidos de fiestas rojos nos encantaban, no me pregunten por qué. La idea era resaltar sobre lo cotidiano, que era a veces insoportable. La idea del escape. Es cierto que muchas veces terminábamos actuando como personajes de alta sociedad, y esta debe ser la imagen que nos reprocharía, por ejemplo, un militante de izquierda. Pero yo le diría la vida alegre para nosotros, que se suponía que debíamos andar por los zócalos, no era otra cosa que resistencia a la autoridad. Al menos para las de nuestro medio, las ricas lo vivirían como algo natural, y además a los chongos les encantaba. No venían solo por nosotras, sino por el show que les montábamos. Esto es de este libro todo, son todos testimonios de fiestas, baños y exilios. Acá de vuelta se remarca esta idea de la loca y el chongo, ¿no? La loca como alguien femenina y aparte el rol pasivo, y el chongo como alguien masculino, que no se cruzaban esos mundos. Estas fiestas que tienen esta cosa de burguesa arruinada también, digamos, como otra cosa de la decadencia, como fíjense, pero cómo tornan esto, la parodia, la ironía, traducir esto al francés, otra vez el afrancesamiento, digamos, como todo budín era pay. Pero bueno, estaban estos episodios, estos lugares de exilio, de escape, que son imposibles si no se puede vivir, ¿no?, sin esos lugares, durante la dictadura, y son la fiesta acá, entonces, ¿cómo sigue siendo? Es el lugar de resistencia, ¿no?, pero más en una dictadura. Antes de terminar, con el último espacio de charla que quería armar, yo pensaba también, ¿no?, qué pasaba con las identidades lésbicas en este periodo, que están muy invisibilizadas. Había también en los 70 una diferencia, es decir, las maricas se juntaban entre maricas y las tortas se juntaban entre tortas, digamos, como que no se entendían, no se conjugaban. Hay estos episodios, como que decía Franco, del grupo Safo, dentro del FLH, digamos, pero son episodios muy episódicos. Este es el sótano de San Telmo. Todo lo que vimos aparte es Buenos Aires, por eso podemos traer la cosa, bueno, ¿qué pasaba acá, no? San Telmo, ¿no?, capital federal. Este es el conocido sótano de San Telmo, que recupera el testimonio Van Flores. Esto también lo voy a subir después, este texto que hizo sobre el sótano de San Telmo. Acá es importante remarcar 2 nombres, que son Ariana Carrasco y Marta Ferro. Marta Ferro era la que organizaba el sótano de San Telmo. Entonces leo esto. Las 3A, ¿no?, la que conocemos ahora con la AAA, ya estaban reventando gente del PST a lo loco. A las pibas las torturaban de la peor manera. Las pibas que asesinaron en La Plata fueron crímenes atroces. Eran muy molestos para las 3. Encima, torta y puta. Torta no sería la palabra, es de los 80. Más que nada dirían puta. Todas putas y putos. Y maricas. Putas y maricas sería para el orden mental de la derecha peronista. Le llamo las 3A porque en esa época se decía así. La AAA es como un constructo, me parece. Por eso me gustaría retomar la nomenclatura vieja. Son entrevistas que les hacen a ellos. Que hubiera gran cantidad de lesbianas alrededor de ese pequeño movimiento subterráneo que fue el PST durante la dictadura es un hecho que fue posible porque Marta era una lesbiana terriblemente movilizadora y porque el partido tenía una mirada liberadora en cuestiones de la sexualidad, porque el lesbianismo se veía como una manera de expresarse sexualmente, nada de darle contenido político a la cuestión. Pero esto en lugar del sótano San Telmo, que duró un tempito, nomás 76, digamos 77, no sé si 77, pero si en 76 estaba funcionando, de lugar de encuentro. Y por lo que leí, digamos, como los lugares de encuentro tienen que ver más con el bar, para
a las mujeres lesbianas, ¿sí? O lesbianas. O el café, como esto también que decíamos que siempre como el varón, o los cuerpos leídos como varón, se le tiene permitido la sexualidad pública, por eso podemos explicar un poco las teteras, en cambio a los cuerpos lésbicos era como mucho más contenido, no tiene que ser más del ámbito de lo privado. Pero para decir sí, había lesbianas políticamente activas, vivas hasta ahora también, eso es lo importante, de los que se pueden tomar estos testimonios, digamos, pero sí están muy invisibilizadas, como estas historias, y aparte, Ariana Carrasco, por ejemplo, es algo como lo que va a luchar mucho, digamos, como tratar de visibilizar estas militancias. Y esta pregunta entonces, para cerrar y para pensar y para charlar ahora, ¿qué estaba pasando en los 70s en el Nordeste? Antes de preguntarle a Ricardo, que me interesaría mucho saber, digamos, su experiencia, quería preguntarles a ustedes, ¿qué relato tienen, digo, si no vivieron la dictadura, qué relato tienen de la dictadura en sus ciudades, en sus provincias, digamos? ¿Qué les dicen sus padres, tíos o gente, digamos, que vivió la dictadura sobre la dictadura? Como si me interesaría leer eso, digamos. Mientras comento mi experiencia con eso. Mi mamá y papá son de Villa Ángela, Chaco, y sus experiencias, digamos, tienen que ver con esto de como que no se sentía mucho, que creo que vamos a escuchar mucho esta idea de como no se sentía mucho. Sí episodios y encuentros, digamos, sí presencia de militares, sí militar, digamos, como alguien de autoridad y que había que respetar. Pregunté a mi mamá, por ejemplo, porque ahora estamos, no sé si está Cristian acá, pero hay un proyecto acá para el trabajo final que tiene que ver con los carnavales. Le pregunté a mi mamá si en Villa Ángela en los 70s había carnavales, me dijo que sí. Le pregunté si conocía en esos carnavales, si vio, por ejemplo, a una mujer trans en los carnavales, me dijo que no, pero que sí, sí había maricas, digamos, ¿sí? Como que sí. Y eso también, esa hipótesis, digamos, quería traer un poquito también de que el carnaval era también un lugar, algunos lugares que se abrían, digamos, como de expresión y visibilización durante la dictadura de fiesta. Una cosa como el día también. Escriban sus experiencias, dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal. La otra cosa era el exilio, ¿no? Fiestas, baños y exilio. El exilio era, como trajo, por ejemplo, Franco con la experiencia de Néstor, muchas veces en Brasil, era digamos, porque era que se creía que se agarraba chongo seguro, de Brasil se volvía con novios, era como una frase que era como a Brasil se va a coger y se vuelve con novio. También Francia, también España. En Francia va a ser, acá aparece como estación pedagógica. De acá hay que aprender Jauregui, por ejemplo, digamos como muchos exiliados que van a ir a Francia o a España, vuelven y aprenden de las repercusiones del Mayo francés, por ejemplo, allá, digamos, de esas experiencias de militancia, y traen esos saberes a Argentina para lo que va a ser después la experiencia política en democracia. Gracias, Mer, por el comentario. Todo más tranquilo. Sí, como yo no sé, por eso, no sé si alguien sí conoce una que capaz tiene padres o parientes, digamos, que tenían una militancia, pero está muy fuerte, arraigado, digamos, el discurso de que aparte era algo que pasaba en Buenos Aires. Como en Buenos Aires era fuerte la dictadura, acá no, digamos, como que acá en el Nordeste no. Así que mientras sigan escribiendo, cualquier experiencia que nos pueda comentar Ricardo de la dictadura, digamos, de cómo se dieron los 70, bien recibida. Igual te pongo cupo de palabras, ¿eh? Te pongo cepo. Sí. $200 No, nomás. yo los 60, 70 y 80 hasta el 82 que vine a Resistencia la pasé en Posadas, donde soy oriundo. Y de la dictadura sí, mucho porque todo el entorno de mi familia es militante, fue militante, y además había un compromiso, como yo te dije, en la acción católica. Que después mi papá fue su secretario, que fue el primer obispo de Posadas,
era de los curas de tercermundistas, así que estaba muy cerca, o sea, la gente enterraba sus bibliotecas, eso me acuerdo perfectamente, o sea, te entraban a tu casa, te tumbaban toda la biblioteca y te revisaban todo, no podías tener libros, el Capital, como si no, o ese tipo de cuestiones, porque ibas preso. Después, a nivel de... Me gustó mucho esa frase que decía que la ciudad era como el escenario del Levante, y sí, la verdad es que era todo un desafío, porque habían códigos, que después lo vamos a contar, era, por lo menos en Posadas, era muy distinto, o sea, yo creo que muchas de las cosas de las teteras previvieron un tiempo posterior a mí me pasó en la estación de Retiro que yo me levanté un poco en una tetera y fuimos a un telo y era Ana, era la Policía Federal. Y me dice, vos, qué sé yo, estudiante, no, yo monté en cólera, y los saqué cagando y dije, pero no te puedo creer que a esta altura estamos en democracia, mirá lo osado que es uno cuando no tiene conciencia de algunas cosas, estén gastando la plata de los impuestos de mi viejo en perseguir maricas, le dije yo, pero ¿por qué no se van a perseguir choritos? Le dije yo. Armé un escándalo, que el tipo salió cagando, no pasó nada absolutamente, pero me lo perdí, capaz porque estaba muy bueno, pero fíjate el nivel aparece el espionaje de los Macri, digamos, o sea, estaban en Retiro, en los baños de Retiro, o sea, tratando parecen los evangelios, ¿viste? O sea, los evangélicos, tratando de convertirte, supongo que a los que tenían menos posibilidades los sacaban a trompada, ahora que lo pienso, digamos, pero a mí me pasó eso, no es que me contaron, eso me pasó a mí. Entonces, y anteriormente, me pasó a mí también el ver que todo el mundo escondía sus bibliotecas, no quemaban los libros porque les parecía, los asociaban al nazismo, ¿no es cierto? Pero el temor permanente flotaba en el aire, y hay cosas que nosotros no podíamos decir. Mi viejo fue militante y nuestro teléfono estaba intervenido, o sea, vos levantabas el teléfono y se escuchaba clac. Entonces nosotros por teléfono teníamos prohibidísimo decir algunas cosas. Ricardo, y en relación a la sexualidad, digamos, como era algo que nos hablaba... No, primero que no se hablaba. Habían 2 o 3 lugares delante de la Avenida Uruguay en Posadas, que era un lugar de prostitución, y bueno, las chicas trans estaban allá en esa época, y la Plaza San Martín, que era un poquito más... nosotros cuando nos hablábamos por teléfono en clave decíamos, nos encontramos lo de Martín, y bueno, era en la Plaza San Martín con las locas. O sea, era teléfono fijo, o sea, de línea, no teléfono celular. Entonces, esa era la clave. Y, o sea, uno estaba acostumbrado a manejarse en clave. Todo era muy todo muy de noche, muy noctámbula, muy vampirizado todo, digamos. O sea, tal vez alguna gente, algunas personas de bien seguramente eran chongos de día y señoras de noche. No es que seguramente, era así, o sea, más en las casas y todo lo demás. O sea, eso de un cierto sector de la sociedad. Para abajo, yo conozco bastante poco, conocí en ese momento bastante poco, pero supongo que la represión fue terrible. O sea, habían racias todo el tiempo. O sea, eso de decir, no vayas a lo de Martín porque esta noche sabíamos, porque algunos eran amantes de los jerarcas de la policía y los grandes. Entonces, estábamos avisados. O sea, había una red de contención en ese sentido, pero por supuesto la persecución era al orden del día. Eso era lo que pasaba en realidad, y lo que yo recuerdo. Yo también que soy grande, pero era joven en esa época, era preadolescente en ese momento. Y después sí, la adolescencia, yo estaba en segundo año en el 76 cuando cae la dictadura. Y en el 83 ya estaba acá en Resistencia en la facultad. Con la democracia. Gracias, Ricardo. Ahí estoy viendo comentarios Sol y de
Y Gabriela, también muchas gracias, increíble eso, solo de tu tío. Ahí está la película paraguaya, no sé si la viste, que no me acuerdo el nombre ahora, capaz que me vas a acordar, digamos, que tiene que ver con... no, Argentina es, de esta, que es la ópera prima de una directora que trata de rastrear la historia de su padre, no sé si alguien la tiene, yo no me acuerdo cómo se llama, De una que si no la... directora cordobesa. Ah, ahí está, Lucas, ahí está. El Sí, es silencio un sobre el error. cuerpo que cae. Sí. Esa película, Sol, si no la viste, me parece que repega con eso, porque trata de desvelar, digamos, esto Y sí, en Paraguay también me acuerdo, que también es una directora que es documental, digamos, de su vida, que le pregunta al padre sobre el tío, que no me acuerdo tampoco el nombre ahora. eh, Cuchillo de palo, gracias Lucas. Creo que es esa, creo que es cuchillo de palo. Mirá, ahí Esa están no. Lucas y Mer. Que también tiene la misma idea, digamos, de rastrear la historia del tío. Los 108 en Paraguay también, que eso es re... Me olvidé de nombrar la obra, digamos, sí, pero los 108 también es re importante. Y cómo 108 pasó a ser un sinónimo de puto también en Paraguay. En Paraguay. Eh, pero sí te va, y hasta creo que puede ser muy lindo, digamos. Y es muy interesante explorar esa oscuridad en la familia. Yo, por ejemplo, me enteré, ya ahora de grande, que mi tía abuela era partera y practicaba, digamos, ayudaba a hacer abortos clandestinos, y yo ni en pedo la veía a mi tía abuela con eso, digamos, pero son como esos secretos de familia, digamos, como esas oscuridades que a veces ocultan eso. Por eso, de vuelta digo lo de lo efectiva que fue la dictadura, digamos. Porque vieron en estos relatos relatos de vida que nos están contando ahora, digamos, o esto de que no pasó nada, que estos son de las familias de las que no militaban, que no participaban en organizaciones políticas, o atravesado por la desaparición y la represión de familiares que sí militaban. Pues la elección, digamos, para la gente, no hay que militar y no te desaparecen. Ven, digamos, como es la 2 más 2 es 4, digamos, y eso como lo que instauró la dictadura. No hay que militar, que se vayan todos, digamos, básicamente. Porque si no, puede pasar esto, digamos, es como es turbio la militancia política. También he leído Virginia, digamos, como el tema de las racias, así como... eh, y aparte vieron que siempre como parecen estos relatos como hacían racia, pero no tenía sentido. Esto como decía Ricardo ahora, digamos, ¿por qué presionar a una marica? Digamos? Y tiene que esta cosa es política, al menos instaurar esto del miedo, instaurar vos sabrás por qué te perseguimos, digamos, no como que el policía estaba más en la cabeza de UNE que afuera, digamos, como estaba ese miedo. Eh, y es re interesante, ¿no? Para pensarlo, digamos, como como dice Cristian, gracias, estos silencios, estos secretos, digamos, de familia. No para preguntarle, ¿no? Mesa domingo familiar, che, mamá, digamos, ¿por qué no? Pero es una cosa... También está el abuelo y la abuela facha, digamos, que no recomiendo preguntarles, pero también tienen seguramente, digamos, como conozcan algo Por ejemplo, mi papá tiene la cosa de los 2 demonios, porque él decía, no sé, que mi abuelo lo habían parado y era porque no sé qué grupo había matado a alguien, digamos, pues de los demonios también está fuerte. Ahí Francisco trae otra, Agustina Comedi, que es la directora, otra película sobre la que trans en los 80, no lo conozco. Y, y ot- Pero sí, se están reconociendo. y otra Sí, cosa que recuerdo, ahí por lo que leí, las cuestiones que hoy denominamos trans, en realidad estaban las más pobres, eran para la prostitución y no salían a la calle y estaban de noche. Y las que tenían cierto poder adquisitivo se hacían fiestas, pero como te decía, eran varones de día, y los días de fiesta y los carnavales, aunque los carnavales era otra cuestión. Yo bailé en 2 comparsas, por supuesto. El primer año fui del pelotón y el segundo año de esta porta estandarte. De ahí me sacaron de las pestañas porque no podemos hacer público alguna cosa. O sea, fueron 2 actuaciones y andarte, mariquita, castañuela de acá, pero mis viejos, o sea, siempre... ¿en qué año, Ricardo?
Y estaba en la primaria 68, Ah, 69. mira, wow. Chico, era unas patitas de tela. Tiene que haber fotos por ahí, tendría que buscarla, que ahora estoy buscando fotos. Me hicieron Es buscar que fotos, chicos, y aparecieron fotos del 1900 de mis abuelos, de mis tíos bisabuelos y mis tatarabuelos, y encontré un montón de cosas interesantes. eso Todo también oscura. por eso digo que específicamente en el Nordeste es como nos atraviesa a las infancias maricas. Yo juntaba plum, nunca bailé nada, digamos, nunca me interesó tanta exposición, pero, después terminé siendo profe y drag, pero por ese camino es otra cosa. Pero siempre, digamos, como juntar la lentejuela, juntar la pluma, digamos, yo juntaba plumas y lentejuelas después que pasaba cada comparsa, y como vieron que tenía creo que nos atraviesa fuertemente a las infancias maricas, digamos, ese espacio de carnaval, que aparte, esto como, o uno se quería identificar con ese brillo, digamos, con esas plumas, y aparte, nada, aparecen también como figuras masculinas fuertemente sexualizadas también en el carnaval. Como que era un espacio en el que el chongo se visibilizaba mucho, digamos, como y no tanto en otros espacios, pero parecía como muy visible como figura sexual. Así que también por eso me parece tan importante lo que está haciendo Kristen ahí indagando de qué pasaba con los carnavales. Y los carnavales barriales y los carnavales de localidades del interior también, como esos espacios, porque no tenemos como estos bien visibilizados en el Nordeste qué pasaba con estos espacios de resistencia, ¿no? Esto de la fiesta, esto que veríamos ¿no? el tigre, digamos, como, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Cuáles eran nuestros tigres acá en el Nordeste? ¿Cuáles eran nuestras fiestas, nuestras parties? ¿Cuáles eran nuestros carnavales, digamos, como esos, nuestros exilios también? Iba a Paraguay, la gente a dónde se iba, digo. Eh, Así que me parece como algo re interesante para indagar. No sé si alguien más quiere compartir algo, también por chat. Gracias, me quedo re contento por este encuentro, un montón participaron, y ve que se hace más lindo también con esta participación polifónica. Eh, Trae otro relato feo, Laura, digamos, feo por decir poco. Esto yo no conocía, ¿no? Esto del terror de los libros, me hace un gesto terrible, ¿no? Como qué fuerte, digamos, enterrar libros. No lo conocía. Fíjense también que la dictadura actúa como un gran closet también, pensándolo ahora en metáforas de un closet para identidades políticas también, ¿no? Como esto de que había que guardarse, eh, enclosetarse. Lo de los exilios parte con la dictadura, porque nosotros en definitiva nos exilamos para poder vivir nuestra orientación sexual, sobre todo los de la generación del 60 y del 70. Esa es otra cosa que compartimos con, o sea, el exilio. Y nos seguimos exiliando también, Ricardo. Sí, nos seguimos exiliando, nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a Córdoba, nos vamos a Santa Fe, porque, digo, el exilio sigue siendo una marca fuerte para nuestras identidades en el Nordeste. Se hace muy difícil vivir, digamos, como acá en algunos, aunque salen los espacios de oxígeno, y hay que sostener esos espacios. Digo, mi experiencia, hay que sostener la fiesta quiz, como se hace muy, muy complicado. Me encantaría, Sol, también, sí. Esto también puede ser trabajo, digo, para poder recuperar algunas experiencias. Esto de los carnavales de Castelli me fascina, tipo, me fascina. ¿Alguien más si quiere contar algo? Si no, vamos cerrando. Gracias nuevamente, porque la verdad que unos... Dale, sí, Nar, sí, cómo no. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, bien. Quería comentar, porque vengo esperando varios encuentros, para traer un libro que me gustó mucho encontrar, como que me di cuenta después de leerlo la importancia histórica que tiene. Es una novela que escribió Reina Roffé. Yo no la conocía, pero es un nombre importante, digamos, en la literatura por ahí de los 70 o 60. Y su primera novela, digamos, editada, se llama Monte de Venus,
y es una novela que trata sobre una de las protagonistas es lesbiana, y es una lesbiana ubicada ahí en los finales de los 60, justamente con esto de la vuelta de Perón. Está ubicada ahí la novela y fue editada en el 76. Obviamente que 3 días después de ser editada la censuraron, y recién en los 90 se pudo volver a circular esta novela. Entonces me pareció súper importante por ahí dar ese dato, porque me parece que rescata mucho justamente esto de cómo eran y por dónde se movían las lesbianas, sobre todo este tipo de lesbianas masculinas, que ya no se puede decir chonga, o camionas, cómo se movían, por dónde, con quiénes frecuentaban, y está muy bueno porque aparte me parece súper visionario, porque ya no solamente es una lesbiana masculina, sino que hasta se podría decir una lesbiana queer, porque tiene características la protagonista que hace uso de los roles de género según su conveniencia y según su supervivencia, ¿no? Y está muy, muy genial. Todo esto atravesado por el peronismo, hay una toma de escuela en el medio, está fantástica, así que la súper recomiendo. Después le voy a toda la gente que fue recomendando cosas, le voy a pedir que me pase también por WhatsApp el dato del nombre, entonces voy buscando, yo voy subiendo aunque sea en la presentación, digamos, aunque sea, si no encuentro digitalizado, porque me parece importantísimo. Yo me acordaba cuando hacías esto de unas cosas que no traje hoy, pero por ejemplo los textos de Lamborghini, los textos de Perlonker, digamos, de los 70 también, que son 70, 80, son importantísimos. El Niño Proletario, Evita Vive, digamos, como el neobarroco, el neobarroso rioplatense, digamos, como es muy increíble, digamos, lo que se produjo en esta época también, como esos lugares que hay. Así que... Lo sí. último es, bueno, esto, destacar que la escritora no fue perseguida por la dictadura, o sea, censuraron su libro para siempre hasta que terminó la dictadura, pero no fue perseguida también por un rasgo muy característico, ¿no?, de las fuerzas en general, que es que no leyeron el libro, o sea, lo censuraron porque se llamaba Monte de Venus, pero no lo leyeron. Entonces ella tuvo la suerte de no ser perseguida y pudo seguir viviendo en la Argentina, por lo menos, pero sí publicar después del 83, ¿no? Sí, esas cosas, los libros que son increíbles, que bueno, vieron que se sonaban los libros de Einstein también, tipo todo lo que decía de relativismo, había tipo palabras claves, ponían tipo en Google y iban filtrando, pero había una historia graciosa, que había una palabra, no tenía nada que ver, digamos, pero no sé en qué libro era y estaba censurado, y tenía tal palabra. Pero nada, gracias Mer por la recomendación. Vamos, entonces, la Cuba, claro, sí, también todo lo que tenía Cuba era censurado, o así, significantes rarísimos, me parecía. Bueno. Y esto, miren, esto, ¿no? Esto tan importante. Que la memoria no es un privilegio heterosexual, por eso tenemos que ahondar en estas historias. Esto del 30.400, que ya adelantábamos un poco la vez pasada, no es que hubo 30.000 desaparecidos y 400 más, sino que visibilizar, ¿no?, que con las personas de la comunidad había una persecución, esto que decía el rabino, ¿no?, que presentó esta denuncia a Jauregui, de que a la comunidad se le hacían prácticas torturas más fuertes, había una persecución más fuerte, como con los judíos, ¿sí? Como, claro. De vuelta lo pareció con el nazismo, ¿sí? Como, digo, estos sueños de exterminio también como se habla, pero por eso tenemos que seguir visibilizando esto de que la memoria justamente no es un privilegio heterosexual. Así que bueno, siguiente... Esto de los 400 sí. También te marca de cómo muchas veces el famoso latiguillo, sí, pero siempre hay cosas más importantes. O sea, ese fue uno de los primeros argumentos que usaron, que uno puede no reprocharle muchas cosas a Alfonsín o al grupo que condujo el país en ese momento. No te adelante, Ricardo, ya vamos a hablar de nunca más, de Alfonsín. Pero fue una concesión que se le hizo a la Iglesia Católica. Sí. Siguen claro. Siendo Iglesia evangélica. O sea, la invisibilización no es casual. Una
acción y es Totalmente. política. Totalmente. Sí, los números son políticos. Sobre todo acá, digamos, vemos que los números son políticos. Entonces, como ya también venimos adelantando, en los 80s, ¿qué vamos a hablar? La llegada a Alfonsín, la primavera democrática, que ya vimos en estas primaveras que terminan mal, digamos, se hacen rápidamente invierno. Estas ilusiones que hay, los desencuentros que hay con los mismos derechos humanos de la comunidad, digamos, como la crisis del VIH, ¿sí? Como hay la verdad, y ahí de vuelta el gran derrotero, ¿no? Y vuelven discursos horripilantes contra la comunidad, porque directamente se la patologiza aún más. Vamos a hablar entonces de lo que fueron los 80. Acá sí, ya Hugo me dijo que sí va a estar, sí o sí para el encuentro que viene. Voy a ver si puedo invocar a la gobernadora Úrsula, pero vamos a tratar de tener más invitados que puedan comentar en primera persona, digamos, qué nos pasó, qué pasaba en los 80. Así que bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias por la participación, les agradezco un montón. Que tengan una buena semana y me alegro de... Gracias. Y me alegro de que les haya interesado y hayan aprendido cosas y sigan aprendiendo cosas. Entonces nos vemos para seguir aprendiendo juntos. ¡Cling!